El 2% de los consumidores domiciliarios. Para el empresario es una situación muy difícil, pero es una disposición que ya está emitida. Pedir una reunión obviamente al ministerio correspondiente, cuáles van a ser los efectos, ¿no? O sea, cuál de la realidad de esta situación, porque la minería, usted sabe muy bien, se mueve con energía. Y nos vamos rápidamente hasta nuestro contacto vía Skype con el ingeniero Joaquín Rodríguez, presidente ejecutivo de ENDE, Empresa Nacional de Electricidad. Buenas noches, un placer tenerlo acá, presidente. ¿Cómo está? Buenas noches, Priscila. Le agradezco mucho este contacto porque la información que usted pueda compartir con nosotros sobre esta determinación y a quienes afecta es vital para que no exista confusiones. Por favor, una determinación de incremento, cuéntenos de qué trata específicamente. Bueno, creo que es importante explicar, digamos, la magnitud real de este ajuste. Este ajuste tiene el propósito de dar una señal de eficiencia en lo que es el servicio de electricidad, con el objeto especialmente de modular un poco o de hacer racionalizar un poco el uso de la electricidad, especialmente en los altos consumos, mayores a 500 y 1000 kilovatios hora, ¿no? Es un consumo significativo, es un consumo importante si tomamos en cuenta que el 50% de los consumidores, más de 1.100.000 consumidores, familias, hoy a nivel nacional consumen menos de 70 kilovatios y que más o menos el promedio está por los 150. Entonces estamos hablando de un segmento de consumidores pequeño, que es alrededor del 2% a nivel nacional, pero que tienen altos consumos. Ahora, presidente, se supone que esto no debería afectar, por ejemplo, a gente que no utiliza más de 500. Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Sí, porque obviamente hay consumos bastante elevados en nuestro país. Y la idea es un poco evitar los malos usos de la electricidad o reducir o racionalizar el uso, ¿no?, de la electricidad, hacer más eficiente el uso de la electricidad, dar señales de eficiente en el servicio de electricidad, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en el uso de los sistemas especialmente de aire acondicionado, calefacción, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo lo primero que hice, y ayer lo comentaba cuando salió esto, es revisar mi factura de luz y vi que consumo menos de 500, entonces no me va a afectar, hasta ahí llegamos bien. Pero ¿qué pasa? En mi caso, por ejemplo, en mi departamento somos 18 pisos y utilizamos varias áreas comunes. Y también se cobra ese porcentaje de la luz y ahí no va a ser menos de 500, eso se lo aseguro, porque son 18 pisos que consume ascensor, garaje y demás. En ese caso, ¿qué sucede? Bueno, de muchos... Obviamente, si el consumo es mayor a 500, que como le decía es un consumo bastante importante, es probable que esté sujeto un poco al ajuste que se va a realizar. En general, digamos, los servicios, ¿cómo se llama?, auxiliares o servicios de iluminación y qué sé yo, en los edificios, tiene un consumo importante, pero en todo caso hay mecanismos justamente como para poder hacer un uso más racional de la energía. Tal vez uno de los segmentos que más ha estado hablando sobre este tema ha sido el segmento de los gremiales, ¿no?, que hoy han estado, o estos días han estado un poco preocupados por este tema. Creo que es importante, hablando de este segmento, que lo que sucede es que esta medida está apuntando al consumidor domiciliario, ¿verdad? En muchos casos hay gente que desarrolla alguna actividad productiva en sus domicilios. Tiene un taller, tiene un motor, un pequeño taller de metal mecánica y qué sé yo. Entonces, son pequeñas actividades productivas que desarrollan y que lamentablemente en este caso se podrían ver afectadas, pero es por una falta de información. En realidad, hoy en el sector eléctrico nosotros tenemos un mecanismo cuando se tratan de consumos mixtos,
el caso de, por ejemplo, una parte que se utiliza del consumo de electricidad para las actividades del hogar y otra parte para lo que es un pequeño taller. En este tipo de casos lo que corresponde es hacer una recategorización, una categoría que es la industrial menor. Y esta categoría lo que incluso es menor que la domiciliaria, la tarifa, y por lo tanto esa es la categoría correcta en la que tienen que pertenecer estos usuarios. A ver, presidente, explíquenos un poquito esto. Nos dice que esta categoría se llama, ¿qué? Perdón. Industrial menor. Industrial menor. ¿Y es todavía la tarifa menor a la domiciliaria? Sí, es un poquito más baja que la domiciliaria, es justamente con el objeto de incentivar este tipo de actividades productivas. Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que la categoría domiciliaria, al hacer uso en su casa y no informarle a la distribuidora, porque la distribuidora tiene la obligación de hacer una verificación y recategorizar en los casos que corresponda, ya lamentablemente, por supuesto, digamos, está utilizando el consumo domiciliario o la tarifa domiciliaria para este tipo de actividades, cuando tenemos otra categoría que es la industrial menor a la cual deberían acceder. Bueno, ¿y cuál es este ajuste, por favor? Porque tengo entendido que hay porcentajes arriba de los 500 kilovatios que se puedan utilizar. El ajuste en realidad es a partir del kilovatio 501. El kilovatio 501 ya tiene un pequeño ajuste y a medida que el consumo va creciendo, por supuesto, este ajuste es variable. Se ha hecho más o menos un análisis tomando en cuenta las características de los consumos que tenemos a nivel nacional, y el ajuste llega más o menos puede llegar hasta un 12-11%. Dependiendo del consumo, ¿no? Porque obviamente es a partir de 500, a partir del kilovatio 501 en adelante. Ahora, una de las reacciones era, queremos exportar energía, pero estamos incrementando las tarifas en nuestro país. ¿No debería más bien bajar el precio?, decían algunos. Bueno, en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Porque estamos hablando de, estos mecanismos que nosotros utilizamos de ajustes o de que lo hacemos en base a una serie de parámetros, análisis, se lo hace de hace ya más de 20 años en forma semestral, donde en muchos casos, digamos, los parámetros han dado en lugar de un ajuste hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, ese es el mecanismo que el sector eléctrico utiliza para darle sostenibilidad para la cobertura de los costos que están asociados al servicio de electricidad. El servicio de electricidad ha crecido en los últimos años muchísimo, llegamos a lugares muy alejados y por supuesto más grande, mayores costos que tenemos que cubrir con el objeto de darle sostenibilidad, o sea, tener una visión de largo plazo, esa es la idea. El tema de la exportación es muy distinto, tiene otras reglas, tenemos mercados a los cuales tienen sus propios sistemas de regulación, los precios son muy diferentes. La tarifa de electricidad en nuestro país es una de las más bajas que hay en Latinoamérica. En otros países la tarifa de servicio de electricidad es 2 o 3 veces más cara que en Bolivia. Justamente, y ese es un poco lo que queremos atacar. En este caso, al ser tan baja la tarifa de electricidad, hay gente que mal utiliza la electricidad o derrocha electricidad. Entonces, el derroche creo que hay que tratar de racionalizarlo o reducirlo. Entonces, esa es un poco la medida con la que hoy estamos trabajando. Ahora, es una medida de eficiencia. De eficiencia. Bueno, usted nos dice que son varias las formas que tienen para medir justamente estos ajustes. Tengo entendido también, y usted me corrige si no es así, por favor, que y se ha hecho ya una evaluación semestral y que también hay un incremento para todos, más allá de quien consuma o no, de un 0,5% también. ¿Esto es real? Es correcto. El 0,5% en realidad es un factor que periódicamente también se analiza. Es un factor para el mantenimiento del valor de la tarifa, ¿no? Este está en función al IPC. Esto también está establecido en la normativa, en la reglamentación. Son fórmulas que están en función, o sea, lo que tratan es de reflejar un poco
o de traspasar un poco la variación de la inflación, el IPC, el índice de precio al consumidor que calcula el Instituto Nacional de Estadística, con el objeto de darle sostenibilidad al servicio de electricidad, ¿no? Obviamente estamos hablando de, es un valor normalmente muy bajo, en este caso estamos hablando de un 0.5, a veces está por el 0.2, puede ser negativo, muchas veces ha sido negativo, en algún caso puede llegar a un 0.3, 0.35, menos 0.1, menos 0.2. Entonces es un factor que periódicamente también se va ajustando o se va determinando y aplicando con el objeto de mantener el valor de la tarifa en el tiempo. Ahora, haciendo cuentas y recordando un poquito, el año pasado también hubo un incremento. Ese incremento más ¿cuánto sumaría? O este ajuste, perdón. Hicimos un ajuste lineal del 3%, se deben acordar, y justamente un poco el reclamo de los movimientos, o sea, de las juntas especialmente, fue de que no debería ser lineal, sino que debería ser un tanto diferenciado. Y esa es un poco la política que, o sea, justamente asumimos el compromiso de que lo íbamos a analizar en esa oportunidad, y hoy estamos con esta medida justamente diferenciando un poco, ¿no? Primero al resto de los consumidores es un ajuste de mantenimiento de valor, el mínimo, que refleja básicamente la variación del IPC, y para el resto de los usuarios, o para los altos consumos, que en este caso de los domiciliarios, sí tienen un ajuste mayor que, como le decía, puede llegar hasta un 11-12% para los altos consumos, o sea, cuando se trata de consumos muy altos, donde muchas veces reflejan nomás un uso irracional de la electricidad. Varios sectores han anunciado análisis de esta medida y han anunciado también movilizaciones, están pidiendo informes al ministro de Energía. ¿Usted cree que va a tener algún impacto? ¿Podría tener algún cambio en estos ajustes? Yo creo que es un tema de información. Me parece que hay mucha gente que está utilizando este tema como para generar zozobra, un poco de miedo y generar incertidumbre en la gente. ¿Qué es lo que sucedió con el tema del 3%? Hoy el ajuste general es muchísimo más pequeño que en esa oportunidad y están tratando de aprovechar y generar confusión con porcentajes, información incorrecta. Por eso es que estamos tratando de acudir a todos los medios. Yo le agradezco, Priscila, por este espacio porque me está permitiendo aclarar y tratar de llevar esta información de la forma más clara y precisa posible. No, creo que ese es nuestro rol. Vamos a estar en todos los ámbitos en los que se nos convoque con el propósito de informar en forma adecuada. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, el ingeniero Joaquín Rodríguez, presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Electricidad. Ha sido un placer. Buenas noches.